Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una nueva entrega de este curso de programación en VBA Access. Nos encontrábamos viendo en el vídeo anterior el tema de los operadores, las funciones predefinidas. Vimos las funciones de entradas MSGBox e InputBox. Bueno, pues vamos a continuar viendo un poco todas estas cuestiones y alguna cosa más, como por ejemplo el uso del objeto math para realizar otro tipo de cálculos, tales como la raíz cuadrada. Veremos cómo insertar comentarios en el código e incluso yo creo que podemos introducirnos ya un poco en el manejo de los errores en VBA. Veremos qué es esto de los errores o excepciones y cómo controlarlas un poco. Así que bueno, pues sin más dilación vamos a comenzar. Cerramos la presentación y abrimos la base de datos gestión de pedidos donde estábamos realizando las prácticas en vídeos anteriores. Aquí habíamos creado ya, dentro de lo que es esta base de datos, 4 módulos. El último módulo que creamos fue el módulo operadores, donde estamos viendo el uso de los operadores y en el vídeo anterior ya creamos unos cuantos procedimientos. Bueno, pues lo que voy a hacer va a ser situarme a continuación del último procedimiento creado y voy a crear un nuevo procedimiento al que le voy a llamar calculadora. Entonces lo que vamos a hacer es algo parecido al vídeo anterior, pero completándolo un poco más. En esta ocasión vamos a pedirle al usuario dos valores numéricos que almacenaremos en dos variables de tipo entero, de tipo integer, pero también le vamos a preguntar la operación que desea realizar con esos dos valores. De forma que, en principio, vamos a necesitar declarar 3 variables para almacenar tanto el primer número como el segundo, como la operación a realizar. La variable donde voy a almacenar la operación a realizar, pues la voy a llamar precisamente operación y va a ser de tipo string. Ahí es donde almacenaremos suma, resta, multiplicación, división, raíz, etc. También vamos a declarar dos variables, como hicimos en procedimientos anteriores, de tipo entero, donde almacenaremos pues los valores que el usuario desea operar. Luego entonces ya quedan declaradas las 3 variables. Se pueden declarar las variables en la misma línea, creo que esto ya lo vimos en vídeos anteriores, te ahorras el poner en las demás variables la palabra bin. Eso sí, siempre tienes que especificar en VBA, si lo haces de esta forma, el tipo de datos que va a almacenar cada una de las variables. Bueno, una vez hecho esto, pues le preguntamos al usuario pues tanto por el número 1 como por el número 2 como por la operación a realizar. Es decir, num1 va a ser igual a inputBox. Ya sabemos que la función predefinida inputBox es una función de entrada de datos, va a permitir almacenar en la variable lo que el usuario nos introduzca en un inputBox. Y aquí pues le decimos lo siguiente, introduce el primer número, por ejemplo. A continuación hacemos lo propio con la variable num2. Num2 va a ser igual a inputBox, paréntesis comillas, introduce el segundo número. Y a continuación le vamos a preguntar al usuario también por la operación que desea realizar con los dos números introducidos anteriormente. Luego entonces operación va a ser igual a inputBox, paréntesis comillas, y vamos aquí a lanzarle una pregunta. ¿Qué operación deseas realizar? Bueno, pues ya hemos conseguido a esta altura del programa pues almacenar 3 valores, 2 de tipo entero y 1 de tipo string, en las correspondientes variables. Con lo cual aquí ya empezamos, o ya podemos empezar a evaluar qué hay dentro de cada variable. Lo que vamos a hacer va a ser utilizar un condicional if de los que introducimos ya en el vídeo anterior para evaluar qué ha introducido el usuario, sobre todo en la variable operación, ¿no? Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. If. Voy a hacer aquí un poco de espacio para que se quede esto un poco más centrado y lo podamos ver bien. If, operación, igual a comillas, suma comillas, entonces, bueno, pues ¿qué vamos a hacer en el caso de que el usuario haya introducido suma? Bueno, pues simplemente un MSGBox en el cual salga el siguiente mensaje. La suma de, y aquí lo concateno con num1, lo volvemos a concatenar con num2, fijaros que es un poco complicado, pero esto es para practicar, si estáis siguiendo el vídeo, para practicar un poco con la concatenación de strings, de cadenas de texto con valores de variables, ¿no? Aquí otra vez comillas, es, y lo concatenamos finalmente con num1 más num2. Bueno, pues si no me falta ningún ampersand, que es fácil que uno se equivoque, pues esta es la cadena que vamos a utilizar. De forma que estamos concatenando la suma de lo que haya almacenado en num1 y lo que haya almacenado en num2 es pues, la suma de ambos datos, ¿no? Bien, pues una vez llegados a este punto tenemos que seguir evaluando. Luego entonces, cuando queremos evaluar muchas condiciones con el condicional if, podemos utilizar la estructura elseIf. ElseIf, operación
igual a comillas, resta, comillas, then. Y bueno, como el MSGBox va a ser muy parecido, no igual, pero va a ser muy parecido al anterior, pues voy a reutilizar el código, copio esta instrucción para no tener que programarla de nuevo y lo único que hago aquí es cambiar pues los valores pertinentes. La resta de num1 y num2 es num1 menos num2, ¿no? Bueno, pues aquí ya hemos utilizado el operador suma y el operador resta, que esto ya lo hicimos en vídeos anteriores, pero vamos a utilizar operadores nuevos que hasta ahora pues no habíamos utilizado. Vamos a preguntarle a continuación por la multiplicación, el if operación igual a multiplicar, then, y aquí, bueno, pues msgbox, ¿y para qué voy a copiarlo si lo tengo en el portapapeles? Luego entonces la multiplicación de num1 y num2 es num1 por num2. Más operaciones que vamos a contemplar, el if operación igual a comillas dividir, then, y nuevamente el msgbox que diga la división de num1 y num2 es num1 entre num2. Con lo cual aquí estarían ya contempladas las 4 operaciones básicas, suma, resta, multiplicación y división. Lo que hemos hecho hasta esta altura del programa es, en la variable operación, almacenar lo que el usuario haya introducido en este input box, qué operación desea realizar. Si ha introducido suma, pues el código realizará lo que está dentro del primer if e ignorará los demás. Si ha introducido resta, pues únicamente realizará lo que hay dentro del segundo else if y así sucesivamente, ¿no? Si ha introducido multiplicar el tercero, si ha introducido dividir el cuarto, pero quedan más operaciones que contemplar, ¿no? Por ejemplo, vamos a contemplar también que ha decidido realizar la operación residuo. Luego entonces, de nuevo, un else if en el cual le digamos operación igual a comillas residuo, ya vimos en el vídeo anterior que es el residuo, then, y aquí, bueno, pues control V, que lo sigo teniendo en el portapapeles, y aquí pues cambiamos los mensajes pertinentes. El residuo de num1 y num2 es num1 mod num2. Vimos que el operador mod lo que hacía era pues obtener el residuo, ¿verdad? Bien, ¿podemos contemplar alguna operación más? Pues sí, podríamos contemplar alguna operación más. Luego entonces, imagínate que quiere hacer la raíz cuadrada. Claro, para la raíz cuadrada no es necesario introducir el segundo número. Luego entonces, bueno, vamos a imaginarnos que la raíz cuadrada la realizamos solamente con el primer valor, con el valor que el usuario introdujo en el primer input box. Luego entonces aquí podemos decirle el if operación igual a comillas raíz then, y aquí vamos a utilizar por primera vez el objeto math. Todavía no hemos visto lo que es la programación orientada a objetos, con lo cual no tenemos muy claro, a no ser que tengáis conocimientos previos de VBA o hayáis hecho el curso de VBA Excel conmigo, no tenemos muy claro cuál es el concepto de objeto, método, propiedad, etcétera, ¿no? Bueno, pues ya os anticipo, aunque todavía no lo entenderemos muy bien, que hay un objeto en VBA, que es el objeto math, el cual tiene en su interior pues un montón de métodos, o lo que es lo mismo, para que lo entendáis a esta altura del curso, tiene un montón de operaciones o funciones a realizar. Raíces cuadradas, senos, cosenos, tangentes de ángulos para hacer cálculos trigonométricos, logaritmos y muchas más cosas, ¿no? Bueno, pues podemos utilizar este objeto para realizar la raíz cuadrada y sería como sigue. msgbox, voy a copiar nuevamente el mensaje, la raíz. Pero claro, aquí como no estamos utilizando num2, pues yo diría la raíz de num1 y directamente lo concateno ya con la cadena de caracteres es, y aquí pues tendríamos que concatenarlo con la raíz cuadrada de num1, que sería de la siguiente forma, math.sqr y entre paréntesis num1. Bueno, pues hecho esto, aquí puede que haya un problema y es que para hacer la raíz cuadrada, la función SQR nos pide que le introduzcamos como parámetro un dato de tipo doble y nuestro num1 es de tipo entero. Bueno, no os preocupéis que eso lo veremos después. Vamos a contemplar también a ver si nos ha introducido el usuario algo que no esté contemplado en estas opciones. Luego entonces vendría muy bien crear un else final, else msgbox, lo siento, la operación no está contemplada. O algo así, ¿no? Para que en el caso de que el usuario introduzca algo que no sea ni sumar, ni suma, ni resta, ni multiplicar, ni dividir, ni residuo, pues entonces que
el código se venga, a ver si soy capaz de escribir bien la palabra contemplada, el código se venga a este else y no realice nada de lo anterior. Y por último nos queda cerrar el if. Bueno, pues ya estaría. Vimos en el vídeo anterior cuál era el funcionamiento del if. Tener en cuenta siempre que el código se va a ejecutar de arriba abajo. Luego entonces va a empezar a evaluar condiciones. En cuanto se cumpla una, se sale por completo del if y continuaría la ejecución del programa pues a continuación del if. Vamos a poner a continuación del if pues un MSGBox que diga algo así como la operación fue realizada. Claro que si lo dejamos así, en el caso de que la operación no esté contemplada, pues nos va a decir, lo siento, la operación no esté contemplada, MSGBox, la operación fue realizada. Nos va a sacar los dos mensajes a la vez. Pero bueno, esto lo vamos a ir depurando poco a poco. De momento, aunque este programa no está del todo completo, bueno, pues ya tenemos aquí pues casi todas las operaciones básicas. La suma, la resta, la multiplicación, que se utiliza el asterisco, la división, barra invertida, residuo mod, y ya pues hemos visto también cómo realizar, por ejemplo, la raíz cuadrada. Mira, voy a agregar una operación más que va a ser la potencia de un número, ¿vale? Para que en el caso de que nos diga que quiere realizar potencia, pues eleve num1 a num2. Por ejemplo, si en num1 nos mete un 5 y en num2 nos mete un 3, pues que nos dé el resultado de 5 al cubo. Entonces, mira, vamos a introducir entre el último else if y el else, pues una operación más. Luego, entonces aquí yo le diría else if, vamos a colocarlo bien, else if, operación igual a potencia, entonces, pues que nos calcule la potencia. Como todavía tengo en el portapapeles la instrucción de MSGBox, yo le diría la potencia de num1 elevado a, voy a poner aquí, num2 es, y para que veáis cómo se realiza la potencia, hay que utilizar de nuevo el objeto math. No, perdona, aquí no se utiliza, en este lenguaje, perdonar, no se utiliza el objeto math para elevar una potencia. Aquí lo que se utiliza es un simbolito que aparece a la derecha de la P, perdonadme, pero tiendo a confundir, mezclar lenguajes de programación. Num1 elevado a num2. Esto sí que es elevar un número a una potencia. Esto sería la base y num2, en este caso, sería el exponente. Y lo que utilizamos es este simbolito, de cuyo nombre no quiero acordarme, que nos aparece a la derecha de la P. Bueno, pues hecho esto, ahora ya sí que contemplamos incluso la potencia. No está mal, ¿no? Bueno, pues vamos a ejecutar este programa, a ver si por lo menos las operaciones básicas las realiza y luego vamos puliéndolo en aquellos pequeños fallos que nos va a dar. Luego entonces F5, ya nos sale aquí el primer input box para que introduzca el primer número. Vamos a realizar una suma sencilla. 5, el segundo número, 2, y aquí es cuando nos está preguntando la operación que queremos realizar. Vamos a decirle que quiero realizar una suma. Bueno, pues la suma de 5 y 2 es 7. Bueno, parece que la suma la hace correctamente y luego ya para finalizar, cuando se sale del if, nos sale este segundo MSGBox que corresponde a la operación fue realizada. Bueno, volvemos a ejecutar el programa de nuevo con F5. De nuevo, 5, 2, le voy a decir ahora que quiero realizar una resta. La resta de 5 y 2 es 3, estupendo, la operación fue realizada. Nuevamente F5, 5, 2. Ahora quiero multiplicar, porque creo que lo evalué así, multiplicar, efectivamente. Bueno, pues la multiplicación de 5 y 2 es 10, 5 por 2 es 10, efectivamente, la operación fue realizada. Vamos con la división, nuevamente, 5, 2, y ahora pues vamos a decirle dividir. La división de 5 y 2 es 2,5, perfecto. Seguimos realizando cálculos, vamos a decirle nuevamente 5, 2, vamos a decirle ahora residuo. El residuo de 5 y 2 es 1. Recordamos del vídeo anterior que el residuo es el resto de una división. 5 entre 2 a 2, 2 por 2, 4, a 5, 1. Bueno, pues lo que nos devuelve es el resto, 1. Vamos a ver ahora la potencia, o la raíz mejor. 5, claro, aquí hay una incongruencia porque nos pide el segundo número, ¿no? Y para hacer la raíz cuadrada no necesito segundo número para nada. Voy a meterle un 2, pero aquí le voy a decir raíz, luego esto lo mejoraremos un poquito. Y al decirle raíz, pues me dice que la raíz de 5 es 2,23 y un montón de decimales después. Y por último, ahora ya sí le voy a decir la potencia, con lo cual le voy a decir 5, 2, será 5 al cuadrado, luego entonces la potencia será 25. La operación es potencia, la potencia de 5 elevado a 2 es 25. La operación fue realizada. Bueno, pues hasta aquí la cosa más o menos bien, pero pueden surgir muchos problemas en este código, como por ejemplo el siguiente. Si yo le digo
5 como primer número, 2 como segundo número, y en la operación que deseo realizar, pues en vez de multiplicar le pongo multiplicación, que es algo que no está contemplado, multiplicación, pues entonces me dice que lo siento, la operación no está contemplada, y además me dice que la operación fue realizada. Entonces ahí hay una incongruencia, ¿no? Si entra en el else, no debería de entrar o no debería de leer después este mensaje. Luego entonces, para solucionar esto, pues varias alternativas, muchas. Quizás meter dentro de cada else if este mensaje de la operación fue realizada, para que después del msgbox salga inmediatamente después la operación fue realizada. Esa sería una alternativa, es decir, yo cortaría control X de ese msgbox y lo introduciría dentro de cada if, ¿verdad? Como estoy haciendo ahora mismo. Lo que pasa es que esto lleva un poco de trabajo, cierto es, pero bueno, si introducimos este msgbox a continuación de la operación pertinente, excepto cuando llega aquí de lo siento, la operación no está contemplada, pues esto funcionaría más o menos bien. Por ejemplo, imagínate que voy a realizar una suma correctamente, 5, 2, y ahora le digo que quiero la suma de 5 y 2 es 7, la operación fue realizada y se sale. Y así ocurriría con todas. Pero si introducimos una operación que no está contemplada, como por ejemplo sumar, que no está contemplado, pues me dice que la operación no está contemplada y no sale ya el mensaje anterior. Entonces esta sería quizás una alternativa. Otra alternativa sería la siguiente. Voy a eliminar, allí donde lo he puesto, pues este mensajito. Lo elimino. Espero que no me lleve mucho tiempo. Este también. Vamos eliminando los msgbox que acabo de realizar y lo voy a dejar donde estaba antes para ver otras posibles alternativas. Bueno, pues los eliminamos de aquí y lo vuelvo a pegar al final, que es donde estaba antes. Bueno, pues si lo dejamos así, quizás de alguna forma habría que evaluar si ha entrado en este else y si ha entrado en este else que no lea ese mensaje que nos aparece ahí a continuación. Y esto, pues bueno, sería complicar un poco el código, pero para que lo vayáis entendiendo, yo lo que haría sería declarar, pues por ejemplo, en la primera línea, donde declaré las 3 variables que necesitaba para este ejemplo, una variable más que sea comprobación de tipo boolean. Y creo que es la primera vez que estamos utilizando una variable de tipo boolean. Recordamos que las variables de tipo boolean solamente podían tener 2 valores, o true o false, verdadero o falso. Si no inicias una variable de tipo boolean, es decir, si no le das valor, el valor que coge por defecto es false. Si no inicias una variable de tipo string, el valor que coge por defecto es cadena vacía. Si no inicias una variable de tipo integer, el valor que coge por defecto es 0. ¿Vale? Luego, entonces, bueno, aquí las estamos iniciando las 3. Entonces, bueno, se sustituye el valor por defecto por el valor que estamos asignando en estas líneas. Pero comprobación, de momento, la hemos declarado y no la hemos iniciado. Luego, entonces, el valor que nos está cogiendo esa variable por defecto, pues es false. Hasta que no la inicies. Y solamente puede tener 2 valores, o true o false, verdadero o falso. Bueno, pues entonces, una vez que la hemos declarado, yo quizás le cambiaría el valor a la variable dentro del else. Es decir, después de que nos ha dicho que la operación no está contemplada, le podría decir lo siguiente: comprobación, que es como hemos llamado a la variable, igual a true. Luego entonces a esta altura del código ya le hemos cambiado el valor y luego pues podríamos utilizar esa variable para decirle si nos tiene que sacar o no el msgbox. If comprobación igual a true, igual a false, perdón, then que la operación fue realizada. Y aquí cerraríamos el if. De manera que si la operación es correcta, si todo va bien, bueno, pues comprobación se queda en false porque únicamente la estamos iniciando cuando el código entra en el else. Si el código no entra en el else, comprobación se queda con su valor, que es falso, que lo hemos dado arriba. De forma que si es falso, quiere decir que todo ha ido bien, quiere decir que no ha entrado en el else, luego entonces que nos saque el mensaje de la operación fue realizada. Y si la cosa ha ido mal, es decir, si la operación no está contemplada, entonces cambiamos el valor de comprobación, que es verdadero, con lo cual no leerá la información que hay dentro de este if, ¿no? Vamos a comprobar a ver si funciona. F5, vamos a hacer, pues por ejemplo, una multiplicación, 5 y 2. Vamos a decirle multiplicar, que esto sí que estaba contemplado. Luego entonces la multiplicación de 5 y 2 es 10 y la operación fue realizada. Sale el mensaje correctamente. Pero si vuelvo a repetir el proceso 5 y 2 y le digo multiplicación, pues esto no está contemplado, con lo cual ahora mismo el código va a entrar en el else. Al entrar en el else le va a dar valor a comprobación, lo va a poner en true
Y al ponerlo en true, la condición de este if no se cumple. Esto es mentira. Y al ser mentira no va a entrar aquí. Con lo cual no va a salir este mensaje de la operación fue realizada. Aceptamos. Me dice que no está contemplado, pero el siguiente mensaje de la operación fue realizada, pues no sale. Luego entonces, alternativas para solucionar esto hay varias e incluso si seguimos pensando, pues habrá más, ¿no? O bien introduces el MSGBox dentro de cada if, cada else if, o bien utilizas una variable más de tipo boolean, como por ejemplo comprobación, para evaluar si ha entrado en el else o no ha entrado en el else. Bueno. Pero además de este pequeño fallo, pues durante la ejecución del programa pueden ocurrir muchas más cosas que ocasionen que el programa se caiga. Y aquí es donde tenemos que empezar a ver un poquito el tratamiento de errores. El tratamiento de errores es un tema pues un poquito extenso, que da para un vídeo el solo, y este lo estamos finalizando. Entonces en este vídeo lo que vamos a hacer va a ser tratar el error, pero de una forma ligera, ¿vale? Para no entrar en profundidad, de momento con el tema del tratamiento de los errores lo dejaremos para vídeos posteriores. El error al que me refiero es el siguiente. Si ejecutamos el programa con F5 y aquí me pide que introduzca el primer número, imagínate que al usuario le da por introducir un texto. Bueno, pues el programa se cae. Me dice que no coinciden los tipos. Sale una ventana, que es la típica ventana de error en tiempo de ejecución, diciendo que no coinciden los tipos. Y aquí lo que tenemos que tener claro es que en VBA se pueden cometer fundamentalmente dos tipos de errores. Errores de sintaxis, los cuales no tienen solución. ¿Qué es un error de sintaxis? Un error de sintaxis es cuando escribes algo mal. Cuando escribes algo mal, una instrucción mal, por ejemplo, en vez de integer pones integer o cosas por el estilo, esta palabra no existe. Hemos puesto una R de más ahí, ¿no? Bueno, pues este tipo de errores, los errores de sintaxis, no tienen solución, a no ser que lo escribas bien. Pero hay otro tipo de error que sí tiene solución y es el error que ocurre en tiempo de ejecución. Este error es cuando está todo bien escrito, es decir, la sintaxis es correcta, sin embargo, durante la ejecución del programa ocurre algo que ocasiona que éste falle. Y pueden ocurrir cientos y cientos de cosas en un programa. Cuanto más complejo sea el programa, cuantas más líneas de código tenga, más errores en tiempo de ejecución se podrían cometer. Y en este caso lo que ha ocurrido es que el usuario, en vez de introducir un valor numérico, ha introducido un texto. Con lo cual, el programa se cae. Y además, el error lo hemos cometido pues en una de las primeras líneas del código, es decir, el error ha ocurrido en esta línea de aquí, en la primera línea. Entonces esto ocasiona que tu programa se caiga, tu programa falle y el resto de las líneas que hay debajo, y hay unas cuantas, no se ejecuten porque el programa se cae. Entonces esto es un problema grave, ¿no? Pues de momento nuestros ejemplos son de juguete, son de chiste, pero imagínate un gran programa, un programa muy complejo, un programa que tiene miles y miles de líneas de código, y ocurre un error en tiempo de ejecución en la línea 5. Eso ocasionaría que el resto de líneas que hay a partir de la 5, detrás de la 5, que pueden ser miles de líneas, no se ejecuten. Y quizás a ti te interesa que, bueno, que si una línea falla, si una línea de tu código falla, bueno, pues que esa línea no la ejecute porque ha fallado, pero que el resto de líneas que vienen a continuación sí que las ejecute, ¿no? Para que el programa pues siga haciendo, si no todo su trabajo, pues por lo menos parte del trabajo. Bueno, pues eso es lo que se llama control de errores. Control de errores lo que hace es, pues, no ejecutar la línea que generó el error, en principio, pero sí ejecutar el resto de líneas. E incluso, haciendo un buen tratamiento de errores, puedes conseguir que se repita la línea que generó el error y darle una segunda oportunidad para que la ejecute bien y una tercera y una cuarta, ¿no? Porque hay muchas formas de controlar un error. Entonces, para terminar este vídeo, vamos a incluir una línea muy sencilla que serviría, pues por ejemplo, si falla la primera línea, donde nos pide el primer input box, bueno, pues que esa línea no la haga, pero que haga las siguientes. Con lo cual, bueno, pues las operaciones no las va a hacer correctamente, pero el programa no se cae. El programa no deja de ejecutarse. El control de errores más sencillo que se puede incluir en un programa de VBA es el siguiente. Como primera línea de código en tus programas, colocar lo siguiente: on error, resume next. Con esto, lo que le estamos diciendo a nuestro programa es que en el caso de error, siga hacia adelante. Eso es lo que le estamos diciendo con esta línea. Para que si se comete un error en tiempo de ejecución en una línea en concreto, pues esa línea no la va a ejecutar, pero el programa sigue hacia adelante y no se cae como ocurre cuando no hay un control de errores. Ya que estamos, os voy a enseñar también a incluir comentarios en el código de VBA. Los comentarios son anotaciones que un programador puede incluir a modo de aclaración, recordatorio, mensajes a futuros programadores que revisen este código, etc. Entonces, los comentarios en VBA se construyen donde te apetezca
con el apóstrofe. El apóstrofe en el teclado en español está en la tecla del interrogante hacia abajo. En teclados mexicanos, colombianos, etcétera, etcétera, pues estará en otro sitio, me imagino, ¿no? Bueno, pues una vez que colocas el apóstrofe, tú puedes redactar un comentario como te apetezca. Yo, por ejemplo, aquí pondría, en caso de error, sigue hacia adelante. Entonces observa que cuando incluyes un comentario y cambias de línea, el comentario queda siempre en verde. Bueno, pues esta es la forma de incluir comentarios. Puedes incluir comentarios tantos como quieras y donde quieras en tu código. A continuación de una línea, lo podrías colocar debajo de una línea de código, no hay ningún problema. Eso, como digo, es una anotación para el programador. Son como pequeños apuntes que vas creando dentro de tu código y a la hora de ejecutar el programa como si no estuvieran. El programa no los tiene en cuenta para nada. Esto ayuda mucho a la gente que empieza. Yo recomiendo a la gente que empieza siempre incluir tantos comentarios como puedan en su código que expliquen para qué sirve cada una de las instrucciones del código, ¿no? Y esto pues va a ayudar en el futuro. Imagínate que ya sabéis que esto, la programación, si no la practicas, se olvida, no a los 2 días, sino a los 2 minutos, ¿no? Entonces vendría muy bien que si pasado mañana decides abrir este código, pues que tengas unos comentarios que te recuerden qué hacía cada una de las líneas de tu código, ¿no? Esto es fenomenal. Bueno, pues una vez controlado el error, si ejecutamos este programa con F5, cuando nos pide el primer número, si el usuario mete un texto, recordamos que antes de incluir on error resume next, el programa se caía en esta línea y no hacía nada de lo que viene a continuación. Sin embargo, ahora, al haber un control de errores, pues fíjate que cuando aceptamos me pide que introduzca el segundo número. Y si como segundo número introduzco un 5, el programa sigue su ejecución hacia adelante y me dice que qué quiero hacer. Si le digo sumar, o suma, pues entonces me dice que la suma de 0 y 5 es 5. ¿Y por qué dice esto? Bueno, pues dice esto porque esta instrucción falló. Esa instrucción falló, con lo cual esa instrucción no se ejecutó. Sin embargo, el programa siguió hacia adelante. Como esta línea que tengo señalada en pantalla no se ejecutó, no le estamos dando valor a num1, no estamos iniciando la variable num1. ¿Qué valor le da por defecto a una variable de tipo entero si no se inicia? Pues ya lo dije antes, si una variable no se inicia y ahora mismo no se está iniciando, el valor que le da por defecto es 0. Con lo cual, con ese valor trabaja a lo largo del programa, en las siguientes líneas que aparecen a continuación. Con lo cual, cuando llega el MSGBox que hay debajo, en el cual concateno, bueno, debajo, aquí, cuando llega este MSGBox, pues dice que la suma de 0, porque es lo que hay almacenado en num1 y 5, porque la segunda línea sí que funcionó, es 0 más 5, o sea, 5, ¿no? Bueno, pues esto lo hemos conseguido con un sencillo control de errores. Los errores pueden ser, o mejor dicho, el control de errores puede ser mucho más exhaustivo para detectar qué tipo de error se ha cometido, para decirle también qué hacer en el caso de que se cometa un error, porque ahora le estamos diciendo que siga hacia adelante, pero también se le puede decir, no sigas hacia adelante, vuelve a ejecutar la línea que cometió el error en tiempo de ejecución y muchas más cosas. Pero esto ya lo vamos a dejar para vídeos posteriores. De momento este vídeo lo vamos a dejar aquí. Espero que vayáis entendiendo el tema de declaración de variables, uso de funciones predefinidas, uso de operadores y la lógica del código VBA. Así que bueno, os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.